Hola a todos, listos para una inmersión profunda en un tema que nos toca a todos de cerca. Ah, sí, el control mental. Exacto. ¿Sabían que las mismas técnicas que usan en sectas o grupos religiosos para manipular a sus miembros? Uf, suena un poco a película. Pues no es tan descabellado como parece, ahora están presentes en la sociedad moderna, y lo que es aún más inquietante, A ver, a ver. estas tácticas están impactando cómo experimentamos el amor. Interesante. ¿Y cómo se conecta todo esto? Lo que vamos a analizar hoy es cómo esas estrategias que históricamente se usaban en contextos religiosos Ajá. para controlar la información, el comportamiento y hasta las creencias, Entiendo. han evolucionado y se han adaptado a la sociedad digital, especialmente a través de la tecnología y la publicidad. Tiene sentido. La tecnología está en todas partes. Exacto. Y aunque parezcan mundos completamente distintos, lo que une a las sectas y el marketing moderno es el control. Control. Interesante. Veremos ejemplos concretos de cómo operan estas tácticas en grupos como la cienciología o movimientos extremistas. Incluso revisaremos ejemplos históricos como la Inquisición. Claro, ejemplos de manipulación a lo largo de la historia. Es crucial aclarar que no se trata de demonizar ninguna religión o ideología, Por supuesto. sino de reconocer que estas técnicas existen, pueden ser perjudiciales. Totalmente de acuerdo. Y lo más importante, se han adaptado a nuestra realidad actual. ¿Y cómo se ve eso en la vida diaria? Y aquí viene lo interesante si ya vemos cómo funcionan estas técnicas en grupos cerrados. Ajá. ¿Cómo se trasladan a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo impactan en nuestras relaciones? Buena pregunta. La clave está en que la sociedad moderna, con su ritmo acelerado, la tecnología y la presión constante por el éxito, crea un caldo de cultivo perfecto para la manipulación. Ya veo un entorno propicio. Pensemos en el estrés que vivimos a diario, el bombardeo constante de noticias, la presión en redes sociales, Sí, constante. la necesidad de estar siempre conectados. Claro, siempre disponibles. Todo esto genera una ansiedad. Mucha ansiedad. que nos empuja a buscar respuestas fáciles y gratificación instantánea. Soluciones rápidas. Claro, es como si estuviéramos constantemente buscando una solución rápida, una píldora mágica para aliviar la ansiedad. Una salida fácil. Y ahí es donde entramos en el juego de la manipulación. Exactamente. Caemos en la trampa. Y esto nos lleva a las 5 tácticas clave que se describen en el material que nos compartiste. ¿Cuáles son esas tácticas? La primera es la creación de entornos de presión psicológica que ya hemos comenzado a analizar. Tiene sentido. Si estamos estresados, somos más vulnerables. Es fascinante porque mientras que las sectas aíslan físicamente a sus miembros, Ajá, los encierran. la sociedad moderna lo hace a través de la dependencia tecnológica y la saturación de información, Es un aislamiento digital. precisamente. Y esa sensación de estar abrumados, Sí. de no tener control, nos hace más vulnerables a la manipulación. Claro, buscamos algo a lo que aferrarnos. La segunda táctica es el uso del lenguaje especializado. Como el lenguaje que usan las sectas. No me refiero solo a la jerga de las sectas, sino también al lenguaje complejo de la burocracia, Ah, vale. la tecnología y las finanzas. Es cierto, a veces parece que hablan en otro idioma. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos al leer un contrato? Muchísimas. Las condiciones de una app o simplemente al intentar entender las últimas tendencias tecnológicas. Es como si nos hablaran en otro idioma. Totalmente. Es frustrante Exacto. Y esa sensación de no entender de no tener control. nos hace más vulnerables a la manipulación. Nos hace depender de expertos que nos guíen, que nos digan qué pensar y qué hacer. Perdemos nuestra capacidad crítica. Es como si nos quitaran el poder de cuestionar, de pensar por nosotros mismos. Y eso es peligroso. La tercera táctica es la despersonalización. Interesante. ¿Y en qué consiste? Y aquí la cosa se pone aún más interesante porque mientras en una secta la despersonalización implica la pérdida de la individualidad dentro del grupo. Ya te conviertes en parte de la masa. En la sociedad moderna se traduce en convertirnos en un simple dato dentro de un sistema. Un número más. Es decir, que pasamos de ser individuos únicos a ser un simple número en una base de datos. Exacto, perdemos nuestra identidad. Exactamente. Y perdemos autonomía. La cuarta táctica es el uso de una narrativa de opresión. Narrativa de opresión. ¿A qué te refieres? Las sectas lo utilizan para justificar sus acciones, presentándose como las únicas salvadoras ante un mundo hostil. Ya entiendo, crean un enemigo externo. Pero ¿te has fijado cómo los gobiernos y los medios de comunicación también utilizan narrativas similares? Ahora que lo dices, Sí, cierto. Constantemente nos presentan un panorama de crisis y amenazas, de miedo. ya sea terrorismo, cambio climático o crisis económica. Y la solución que nos ofrecen siempre implica ceder un poco más de nuestra libertad, De nuestro control. de nuestra privacidad en nombre de la seguridad. ¿Es una forma de manipularnos? Justo a eso me refiero.
nos hacen sentir en peligro constante para que aceptemos medidas de control cada vez más invasivas. Interesante cómo lo conectas todo. Y la quinta táctica, quizás la más sutil, y a la vez la más presente en nuestra vida diaria, son los rituales repetitivos. Rituales repetitivos. Te refieres a la adicción a las redes sociales, Ah, vale, entiendo. a la necesidad de revisar constantemente el móvil, a la sobreexposición a las noticias. Sí, esas acciones que repetimos sin pensar. Exactamente. Desde los cánticos en una secta hasta el scrolling sin fin en redes sociales. Es curioso cómo lo comparas. La repetición nos atrapa en un bucle de acciones que nos hacen vulnerables a la manipulación. Nos vemos autómatas. Es increíble cómo algo tan simple como la repetición puede tener un impacto tan grande en nuestra mente. Nos roba tiempo, atención Y capacidad crítica. y, lo más importante, nuestra capacidad crítica. Nos convertimos en borregos. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo impacta todo esto en el amor? Buena pregunta. Al final, todo está conectado. Si estamos constantemente siendo manipulados y nuestras emociones son explotadas por la publicidad, Por las redes sociales. Por las redes sociales, por la cultura del consumo, ¿cómo podemos construir relaciones auténticas? Es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si nos dejamos llevar por la seducción constante, por la búsqueda de la perfección que nos venden los medios, Por esa imagen idealizada. ¿cómo podemos construir relaciones auténticas? Hay que volver a lo básico, a la conexión real. Para entenderlo, vamos a tomar como ejemplo a Coca-Cola. ¿Sabías que hay estudios que demuestran que la fidelidad a una marca, como Coca-Cola, comienza a los 2 años de edad? Desde pequeños nos condicionan a asociar la felicidad con el consumo. 2 años. Increíble cómo nos programan desde tan pequeños. 2 años. Es increíble cómo la publicidad nos impacta desde tan temprana edad. Es preocupante, la verdad. Y lo que ocurre con Coca-Cola se traduce a las relaciones. Esperamos la historia de amor perfecta como en un anuncio, Como en un cuento de hadas. y no la realidad, que es mucho más compleja Más humana. y a veces desordenada. Sin filtros. Y ahí es donde entran las apps de citas, los filtros de Instagram. Todo artificial. Todo lo que contribuye a esa visión idealizada del amor. Buscamos la perfección, la gratificación instantánea El amor fast food. y no la conexión real. Y al final nos quedamos con hambre. Exacto. Y el problema es que al perseguir esa versión perfecta del amor, Esa fantasía. nos perdemos la oportunidad de construir relaciones auténticas basadas en la conexión, En la realidad. la empatía y la vulnerabilidad. En lo que realmente importa. Es como si nos hubieran vendido una idea del amor que no existe. Un espejismo. Y al buscarla desesperadamente nos alejamos de lo que realmente importa. Nos perdemos en el camino. Pero bueno, esta es solo la punta del iceberg. Todavía hay mucho que explorar. Aún nos queda mucho por descubrir en esta inmersión en las técnicas de manipulación. En la segunda parte de este episodio vamos a profundizar en cómo estas técnicas se aplican en el contexto de las sociedades modernas Me interesa. y cómo se nos controla de forma sutil a través de la tecnología. Seguimos profundizando entonces. Retomando nuestra inmersión en la manipulación mental, ahora nos adentramos en cómo estas estrategias que antes asociábamos a sectas O grupos religiosos. o grupos religiosos se manifiestan en las sociedades contemporáneas disfrazadas bajo la apariencia de normalidad. Es realmente inquietante. En la primera parte vimos cómo la presión psicológica, el lenguaje complejo Y los rituales repetitivos. y los rituales repetitivos nos hacen vulnerables a la manipulación. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se traduce esto a un nivel social y político más amplio? Más amplio, ¿Cómo opera este control en nuestra vida diaria sin que seamos conscientes? Buena pregunta. Lo interesante es que si bien las estructuras de poder en la sociedad moderna son más sofisticadas, que en las sectas utilizan técnicas de control psicológico muy similares, adaptadas a las herramientas tecnológicas y a la dinámica de la sociedad actual. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funcionan estas tácticas a gran escala? A veces me siento como si viviera en una película de ciencia ficción, donde nos controlan sin que nos demos cuenta. No es ciencia ficción, aunque a veces lo parezca. Recordemos la creación de entornos de presión psicológica. Mientras que las sectas aíslan físicamente a sus miembros, Encierran. la sociedad moderna lo hace de forma más sutil, a través de la dependencia tecnológica y la saturación de información. Es cierto, estamos constantemente conectados, bombardeados por noticias, redes sociales, publicidad. Es como si viviéramos en un estado de alerta permanente, Permanente. siempre con miedo a perdernos algo. Exacto. Y ese miedo, esa ansiedad, nos hace más susceptibles a la manipulación. Nos volvemos más dependientes de la tecnología, de las soluciones rápidas, de las respuestas fáciles que nos ofrece el sistema. Y así, sin darnos cuenta, vamos cediendo nuestra autonomía a nuestro pensamiento crítico. Y hablando de respuestas fáciles,
¿Cómo se utiliza el lenguaje especializado para controlarnos en este contexto? ¿De qué manera nos confunde y nos hace más vulnerables? Piensa en la jerga técnica que usan los políticos, los economistas, los tecnócratas. Hablan de Big Data, blockchain, inteligencia artificial, crecimiento económico. Palabras de moda. Pero ¿cuánta gente realmente entiende a fondo lo que significan estos términos? Muy pocos, la verdad. Muchas veces me siento abrumada por la cantidad de información técnica que se utiliza en los medios de comunicación. Es como si quisieran confundirnos, hacernos sentir ignorantes. Y esa es precisamente la intención. El lenguaje complejo nos excluye, nos hace sentir incapaces de comprender y por tanto menos propensos a desafiar el sistema. Nos convertimos en espectadores pasivos en lugar de ciudadanos activos. Entonces, la despersonalización de la que hablamos en la primera parte también juega un papel importante en este control social a gran escala. Sin duda. ¿Cómo nos convierte en simples datos dentro del sistema? A medida que la tecnología avanza, nos convertimos en un conjunto de datos. Cada clic, cada compra, cada interacción en línea es registrada, analizada, utilizada para predecir nuestro comportamiento y en última instancia para controlarlo. Es como si nos convirtieran en un producto, en un consumidor predecible al que se le puede vender cualquier cosa. Exactamente. Y la narrativa de presión también juega un papel importante. Narrativa de opresión. Se nos dice que estamos constantemente en peligro del terrorismo, del cambio climático, de la crisis económica. Se crea un enemigo externo, un otro al que debemos temer. Y eso justifica la implementación de medidas de control cada vez más invasivas. Y así, en nombre de la seguridad, renunciamos a nuestra libertad, a nuestra privacidad, a nuestro derecho a pensar por nosotros mismos. Es un precio muy alto. Sin duda. Y por último, los rituales repetitivos. Piensa en la adicción a las redes sociales, a la información constante, a la necesidad de estar siempre conectados. Estos comportamientos, aunque aparentemente inofensivos, nos mantienen atrapados en un ciclo que nos consume tiempo y energía. Y capacidad crítica. Y lo más importante, capacidad crítica. Es cierto. A veces me doy cuenta de que paso horas en las redes sociales sin ningún propósito, simplemente desplazándome por la pantalla, consumiendo información sin procesarla realmente. Y sin digerirla. Es como si estuviera en piloto automático. Y en este contexto el amor también se ve afectado. Si somos constantemente manipulados, si nuestras emociones son explotadas por la publicidad, por las redes sociales, por la cultura del consumo, ¿cómo podemos construir relaciones auténticas? Esa es la gran pregunta. Si la seducción subliminal está en todas partes, ¿cómo podemos distinguir entre el amor genuino y la manipulación emocional? ¿Cómo podemos protegernos de este control, recuperar nuestra autonomía y construir relaciones más auténticas? En la tercera parte de esta inmersión profunda, exploraremos precisamente eso, cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico más agudo, cómo podemos protegernos de la manipulación y cómo podemos construir relaciones más auténticas en un mundo saturado de información y seducción. Hemos explorado las profundidades de la manipulación, desde las sectas hasta las sociedades modernas, y cómo estas tácticas impactan nuestras vidas, incluso en el ámbito del amor. Sí, un viaje fascinante. Pero ahora la pregunta crucial es, ¿cómo nos protegemos? Esa es la clave. ¿Cómo recuperamos nuestra autonomía en un mundo que nos quiere convertir en consumidores pasivos? Es cierto que el panorama puede parecer abrumador. Un poco apocalíptico. Pero no hay que caer en la paranoia. La clave está en la conciencia. Reconocer las técnicas de manipulación es el primer paso para liberarnos de su influencia. Eso suena lógico, pero en la práctica, ¿cómo podemos detectar esas trampas? ¿Cómo podemos desarrollar esa conciencia que nos permita navegar este mundo complejo sin ser manipulados? Hay varias estrategias. Primero, debemos desarrollar nuestro pensamiento crítico. Cuestionar la información que recibimos, no dar nada por sentado. Buscar diferentes perspectivas, contrastar fuentes. Ser un poco detectives. Exacto. No tragarse todo lo que nos dicen los medios de comunicación, la publicidad, las redes sociales. Es decir, no dejarnos llevar por la corriente, por lo que nos dicen que debemos pensar, sentir o comprar. Ser más inquisitivos. Más escépticos. Más escépticos. Algo así como desconfiar de las apariencias, ¿no? Exactamente. Y esto nos lleva al segundo punto, desconfiar de las soluciones fáciles, de las promesas de gratificación instantánea. Gratificación instantánea. La manipulación se basa en la búsqueda del placer inmediato, en la satisfacción de nuestros deseos más básicos. Claro, como la adicción a las redes sociales. El ejemplo perfecto. Nos enganchamos a la dopamina de las notificaciones, de los likes, de la atención constante. De la validación externa. Y perdemos de vista lo que realmente importa. Es como si nos vendieran una ilusión de conexión, de felicidad. De una vida perfecta. Pero al final nos sentimos más vacíos y solos. Es la paradoja de la sociedad moderna. Precisamente.
Debemos aprender a retrasar la gratificación, a buscar la satisfacción a largo plazo, a construir relaciones y proyectos que requieran esfuerzo, tiempo y dedicación. Esfuerzo sí. Es en la lucha, en el proceso, donde encontramos el verdadero valor, no en la recompensa fácil. La recompensa fácil es efímera. Y en cuanto al amor, ¿cómo podemos construir relaciones auténticas en un mundo que nos bombardea con imágenes idealizadas, con la búsqueda de la perfección de la gratificación instantánea? Después de todo lo que hemos analizado, a veces me pregunto si el amor real es siquiera posible en esta sociedad. El amor real siempre es posible. La clave es entender que el amor real no se parece a los anuncios de Coca-Cola, ni a las películas de Hollywood, ni a los perfiles perfectos de Instagram. Entonces, ¿a qué se parece? El amor real se basa en la conexión genuina, en la empatía, en la vulnerabilidad, en la aceptación de la imperfección. Suena hermoso. Lo es. Pero también suena difícil de encontrar en un mundo donde todo parece superficial, efímero, basado en la imagen y la gratificación instantánea. Es cierto que no es fácil, pero tampoco es imposible. Requiere un esfuerzo consciente, una decisión de buscar la profundidad, la autenticidad más allá de la superficie. Implica cultivar nuestra capacidad de conectar con nosotros mismos y con los demás de forma genuina, sin máscaras, sin pretensiones. Cultivar la autenticidad. Esa es la clave. Y en este mundo hiperconectado donde la tecnología nos invade en cada aspecto de nuestra vida, ¿cómo podemos encontrar espacio para la conexión real, para la intimidad, para la desconexión? A veces siento que la tecnología nos acerca, pero al mismo tiempo nos aleja de la conexión real humana. Es una paradoja. Debemos aprender a poner límites. Apagar el móvil, desconectarnos de las redes sociales, dedicar tiempo a la introspección, a la lectura, a la naturaleza, a la conexión con nosotros mismos y con las personas que realmente importan. Dedicar tiempo a lo importante. A lo real. Es decir, recuperar el control de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestras emociones. No dejarnos arrastrar por la vorágine digital, por la necesidad de estar siempre conectados, siempre disponibles, siempre consumiendo. Exacto. Se trata de recuperar nuestra autonomía, de ser dueños de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestro tiempo. De no ser esclavos de la tecnología, de la publicidad, de la manipulación. Ser libres. Exactamente. Al final se trata de ser libres para elegir, para amar, para vivir de forma auténtica, sin dejarnos controlar por las fuerzas que buscan convertirnos en meros consumidores, en datos predecibles, en seres sin voluntad propia. Esa es la esencia de la libertad. Y aunque el camino pueda parecer difícil, la recompensa vale la pena. La conexión genuina, el amor auténtico, la paz interior, la autonomía, son tesoros que valen la pena luchar. Qué bonito. Y con esta reflexión cerramos este Deep Dive. Esperamos que les haya servido para comprender mejor las técnicas de manipulación que nos rodean y sobre todo para que se animen a cuestionar, a pensar por ustedes mismos, a buscar la verdad más allá en las apariencias, a construir una vida más auténtica, más libre, más llena de amor real. Hasta la próxima.